¿Alguna vez sentiste que el mundo no tenía un espacio para ti, que amabas con tanta intensidad que terminabas rompiendo todo a tu alrededor? Así vivía Tove Jansson, artista, rebelde, amante de la libertad, una mujer atrapada entre lo que la sociedad esperaba de ella y lo que su alma le exigía ser. La película Tove no es solo un biopic, es una explosión de emociones, una carta de amor a la independencia, al deseo y al arte como salvación. Hoy no solo vas a conocer la historia de la creadora de los entrañables Moomins, vas a descubrir a la mujer detrás del mito, a la Tove que amó, que sufrió, que gritó con pinceles cuando no la dejaban hablar. Una mujer que amó a otra mujer cuando eso era un escándalo, que luchó contra sus propios miedos y placeres mientras todos esperaban que solo pintara caricaturas. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a tocar, te va a incomodar, te va a emocionar y probablemente te vas a ver reflejado en ella. Si alguna vez fuiste un secreto para alguien que decía amarte, suscríbete y activa la campanita. Aquí contamos esas historias que el mundo prefiere callar. Tove Jansson nació en 1914 en Helsinki, en el seno de una familia que respiraba arte como si fuera oxígeno. Su madre, ilustradora, su padre, escultor. En casa no se hablaba de rutinas ni de normalidad. Se hablaba de colores, formas, ideas. Desde niña entendió que el arte no era una elección, era una condena dulce, una que te llenaba de propósito, pero también de dolor. Porque crecer entre artistas no significa libertad, significa presión, significa tener que brillar desde temprano. Tove dibujaba antes de caminar, pintaba antes de entender cómo deletrear su propio nombre. Y mientras Europa se desangraba en guerras y odio, ella respondía con arte. Sus cuadros eran protesta, poesía muda, necesidad visceral de crear para no desaparecer. A los 20 y tantos, su nombre ya circulaba en los círculos de arte finlandeses. Era brillante, única, pero no encontraba paz, no encajaba. El reconocimiento profesional no llenaba el vacío interno que arrastraba desde niña. Entonces escapó, huyó a los márgenes, al mundo imaginario de los Moomins, criaturas extrañas y adorables que hablaban de cosas profundas con palabras suaves. Muchos creyeron que Tove se escondía detrás de esas caricaturas, pero en realidad ahí se mostraba como nunca. Cada historia era una confesión camuflada, la soledad, la ansiedad, los deseos que no podía decir en voz alta. Porque además de artista, Tove era una mujer que amaba a mujeres. En una época donde eso era tabú, delito, enfermedad, en una sociedad que vestía el prejuicio de moralidad. Aún así, ella no fingía, no gritaba, pero tampoco se disculpaba. Vivía su deseo en sus términos. Se enamoró de Vivica Bandler, una directora de teatro casada, encantadora, intensa, inalcanzable. Y ese amor le rompió el alma y le despertó la creatividad como nunca antes. Mientras tanto, su familia no entendía. Su padre desaprobaba. La crítica la aplaudía por un lado y la señalaba por otro. Y ella, atrapada entre la aceptación y la autenticidad, comenzaba su revolución más íntima: amar sin permiso, crear sin filtros, vivir sin pedir perdón. Porque si algo tenía claro Tove es que el arte no debía ser correcto, solo debía ser verdadero. Vivica fue el epicentro, la chispa que lo encendió todo. Elegante, segura, con una sonrisa capaz de desarmar a cualquiera, pero también inalcanzable. Cuando Tove la conoció, algo cambió. No fue una mirada cualquiera, fue una corriente eléctrica. Vivica era directora de teatro, estaba casada y en teoría era heterosexual. Pero con Tove, las reglas se desdibujaron. Su romance fue un incendio clandestino, cartas escritas con desesperación, encuentros breves en camerinos, en cafés escondidos, en cuartos con las luces apagadas. ¡Hey! ¿Te sentiste identificada? Suscríbete y activa la campanita.
porque acá el dolor también tiene voz. Lo que sentían era tan poderoso como lo era el dolor de saber que no podían tenerse por completo. Vivica nunca dejaría su mundo, pero Tove sí. Tove lo dejó todo: pinturas, proyectos, su nombre en ascenso, todo por amor. Y también por rabia, porque amar a alguien que no te elige públicamente es como gritar en un cuarto vacío. Mientras eso ocurría, el mundo la reclamaba. Querían más Moomins, esos personajes dulces, redonditos, amigables. El público los adoraba, los periódicos la elogiaban, las editoriales la presionaban. Pero cada nuevo contrato era un recordatorio. Estaban enamorados de una versión de ella que no era real. Porque Tove ya no era esa mujer. Sus Moomins eran nostalgia de algo que ya no existía. Su arte verdadero estaba escondido, oscuro, desordenado. Lo que quería expresar no tenía forma de caricatura, sino de trazos salvajes, colores agresivos, lienzos enormes. Y nadie quería ver eso. Querían ternura, no crudeza. Entretanto, su historia con Vivica se volvía más tormentosa. Idas y venidas, promesas rotas, silencios largos. Tove se ahogaba en dudas, se anestesiaba con fiestas, se refugiaba en relaciones pasajeras. Y entonces, como un susurro en medio del caos, llegó Tuliki. No era como Vivica. No encendía fuegos, no provocaba terremotos. Era silencio. Era una taza de té caliente. Era una conversación larga sin necesidad de máscaras. Con ella, Tove no tenía que esconderse ni exagerarse. Podía simplemente ser. Se mudaron a una pequeña isla, lejos del ruido de la ciudad. Vivían en una cabaña diminuta, rodeadas de mar y viento. Allí, Tove volvió a pintar por necesidad, no por contrato. Escribía porque el alma se lo pedía, no porque un editor lo exigiera. Su relación con Tuliki fue lo más parecido a un hogar que había conocido. Y eso, para una mujer como Tove, fue profundamente revolucionario. Porque por primera vez no tenía que sufrir para crear. No tenía que autodestruirse para sentir algo real. Aún así, el pasado no desaparece. Las heridas con Vivica no se borraban con amor nuevo. Las dudas existenciales tampoco. ¿Quién era realmente? ¿Una artista visual? ¿Una escritora infantil? ¿Una mujer queer en un mundo que no la entendía? Tove vivía entre extremos: la soledad profunda y la adoración pública, el deseo de pertenecer y la necesidad de escapar. Su carrera fue un rompecabezas constante. Sus obras visuales eran ignoradas por la crítica. Sus libros para adultos eran eclipsados por sus creaciones infantiles. Y, sin embargo, no dejaba de crear. Porque para ella, crear era respirar. Era una forma de ordenar el caos interno, de dialogar con sus demonios, de amar, incluso cuando el mundo no estaba listo. Vivica seguía existiendo en sus recuerdos, en sus cartas, en los gestos que repetía sin pensar. Pero Tuliki era el presente. Era la certeza que no necesitaba ser gritada. Y así, entre contradicciones, Tove encontró algo parecido a la paz. No una paz total, pero sí una rendición hermosa. La aceptación de que podía hacer muchas cosas al mismo tiempo. Si aún no te unes a nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita. ¡Sigamos! Una mujer que deseaba sin culpa. Una artista que no encajaba en moldes. Una creadora que no pedía permiso para existir. En medio de su revolución íntima, entre pinceles, palabras y amores imposibles, Tove escribió su historia con la tinta más sincera, la de quien decide vivir a su manera, aunque eso signifique quedarse sola a veces, porque el arte, el verdadero arte, nace de ahí, de no huir de uno mismo. Tove no fue una mujer común, tampoco quiso serlo. No encajó en su tiempo, ni quiso moldearse para hacerlo. Amó sin pedir permiso, creó sin seguir fórmulas, vivió con una intensidad que a veces quemaba, pero que también iluminaba.
La película Tove no es solo un retrato biográfico, es un espejo, una invitación incómoda a preguntarnos, ¿estoy viviendo como quiero o como esperan de mí? Porque eso fue lo que hizo Tove cada día. Desafiar el molde, romper la expectativa, buscar su verdad, aun cuando esa verdad la dejaba sola. Ella eligió el camino más difícil, el de la sinceridad radical. En un mundo que castiga lo diferente, lo no normativo, lo incómodo, Tove insistió en vivir sin pedir disculpas. Y eso, aunque le costó reconocimiento, le dio algo que pocos consiguen: una vida profundamente suya. No fue perfecta, no lo pretendía. Fue contradictoria, emocional, intensa. Amó a quien no debía, renunció a lo seguro, se equivocó, pero nunca dejó de crear. Y su arte hoy sigue hablando, sigue tocando, porque no nació para agradar, nació para contar lo que muchas no podían decir. Déjanos un comentario, cuéntanos qué parte de la historia de Tove te tocó más. Dale like al video si valoras las historias que no tienen miedo de ser humanas. Y suscríbete, porque aquí no hacemos contenido para llenar minutos, hacemos contenido que deja huella. Gracias por quedarte hasta el final